Les doy la bienvenida al programa de análisis con todo respeto de la Universidad de Guadalajara. Por si no me reconocen hoy que vengo con tanto cuidado con mi cubrebocas, soy Babel Arroyo. Lo digo por si no sabías, Enrique, que te estoy aquí acompañando. Qué gusto estar, Enrique, hoy contigo. Y Babel, ¿cómo están todos? Ya estamos de regreso Con todo respeto y bueno, con cubrebocas, con estas medidas que tenemos que tomar, pero con gusto para entrar en los temas más importantes del país. ¿Cómo estás, Erika? Bien, todo bien. Gracias por acompañarnos. Feliz año a todas y a todos en sus hogares, aquí con todos mis compañeros, compañeras, al equipo de producción. ¿Cómo estás, David? Bien, Erika, pues contento de estar de regreso en este año nuevo, con muchos temas para platicar y con todo respeto y con todo cuidado, vamos a comenzar. ¿Y Babel? Qué lujo, ¿verdad? Poder decir que aquí estamos hoy con usted. Arrancamos con todo respeto. Omicron, la nueva cepa de COVID-19 pone de cabeza al mundo. En México, los contagios rebasan los 30,000 diarios. Y si le sumamos la romería que viven los tapatíos en búsqueda de pruebas COVID-19 ante la elevada alza de contagios. Hubo una película muy famosa que se llamó El Día de la Marmota. Todos los días el personaje principal amanecía y era el mismo día y se repetía todo igual. Así siento que estamos con este tema del coronavirus, porque aunque además ahora sí decimos que tenemos que preocuparnos por la nueva variante, realmente no hemos salido de la variante anterior. Todavía tenemos el problema de la vacunación incompleta, todavía tenemos el problema de que no hemos detenido las muertes. Ojo, no hemos detenido las muertes. Y todavía hay quien considera que ya estamos del otro lado, Enrique. A ver, yo no es que crea que estamos del otro lado, pero no es el Día de la Marmota, ¿eh? No, es que han cambiado muchas cosas, Babel. Bueno, ya tenemos la vacuna. Un porcentaje muy amplio de la población está vacunada, muy importante. O sea, estamos hablando de que para este nivel de contagios que estamos teniendo diarios, más o menos tendríamos que registrar al día con Delta o con las variantes previas, más o menos como unos 1,300, 1,400 muertes. Estamos experimentando 200, que son muchas, pero es un 85, 90% menos en materia de muertes, ¿no? Eso yo creo que ha cambiado claramente con relación al pasado. Y segundo, no se están teniendo que tomar las mismas medidas que se tomaron en el pasado, porque ahora el asunto fundamental para evitar Omicron es el cubrebocas, es la ventilación, es más, ya ni siquiera el gel antibacterial. O sea, está claro que es a través del aire, a través del contacto con las personas, cómo la variante Omicron logra transmitirse. Entonces, yo sería mucho más optimista y te diría, creo que este sí puede ser la luz al final del túnel, porque creo que ahora sí estamos pasando de una pandemia a una variante endémica que se puede convertir en una gripa más y por lo tanto ahora sí llegar a la inmunidad que buscamos. ¿Estás de acuerdo, Erika? Pues en parte me parece que Enrique está en lo correcto. Particularmente creo que es difícil que los gobiernos no hayan prevenido la entrada del Ómicron, ¿no? Cuando ya en Europa habíamos visto una serie de medidas anticipadas, ¿no? Desde el mes de noviembre, diciembre, y es difícil que no lo hayan anticipado. Segundo, me parece también que las medidas que se están tomando en el gobierno del estado de Jalisco particularmente son acertadas. No puedes detener la economía, tienes que empezar a convivir y a equilibrar de alguna manera. Pero sí creo que está demostrado que cuando tú te vacunas tienen que pasar por lo menos 3 semanas para que puedas tener un sistema de protección. Y el hecho de pensar en vacunar a las y los docentes en este momento y regresar a la educación básica el próximo lunes tampoco garantiza esta protección que necesitamos las y los docentes. Entonces, me parece que pudieron haber previsto anticipadamente, porque también hay que decir, el esquema o el sistema de vacunación para refuerzo de adultos mayores cesó durante las vacaciones, durante el periodo vacacional, no hubo programa de refuerzo. Y en este momento hubiera podido ser muy útil que muchas personas hubieran podido acceder. Claro, por supuesto. Lo que pasa es que a mí me parece que hay un desfase entre la secuencia de vacunación que lleva el gobierno federal y las decisiones de protección locales que lleva el gobernador. A mí me parece que Jalisco de nueva cuenta acierta en las decisiones que anuncia el gobierno del estado, como en su momento sucedió en marzo del año pasado con el encierro. Me parece que Jalisco
Sí, perdón, que 2020 ya ya llevamos un rato. Se ha vuelto Si infinito. dices que no es el día de la Y- marmota. No es el día de la marmota. Ahorita te voy a decir por qué Si no, sí. yo voy y me suicido, ¿eh? Si pienso que es el día de la marmota, no. Ahora que toma las decisiones el gobierno del Estado, me parece que justamente sí son distintas en el sentido de que ya se reconoce que no se puede tener la economía y simplemente se ponen medidas, digamos, restrictivas de otra índole con, digamos, secuencias y escalonamientos. Y ya, es un poco que no se junte, o sea, que no se acentúen los picos. Lo importante es que al final del día sí se están saturando los sistemas hospitalarios, aún con una baja letalidad, pero lo que se está buscando es que no haya esos cuellos de botella. Entonces, por tanto, avientas un poco el tema y efectivamente, aunque no son olas tan claras como en Europa, sino una marea alta permanente, ciertamente yo sí creo que en esta ocasión estamos en una situación menos amenazante para la convivencia social que la que teníamos hace casi ya 2 años. Y en eso yo tengo que estar de acuerdo, es menos amenazante, pero déjenme defender mi comparación. Es que en el Día de la Marmota al final pasaba lo mismo, aunque él ya tenía toda la información de los días anteriores y entonces cada vez tomaba mejores decisiones y de todas maneras, con más información y mejores decisiones, al final el desenlace era el que no quería. ¿Cuál es ese desenlace que ahorita es el que no queremos? El desenlace es, seguimos sin poder recuperar la normalidad en las escuelas, seguimos sin poder recuperar la normalidad de nuestra atención en el sistema de salud, o sea, porque sí es cierto que aunque hay menos letalidad, los hospitales siguen saturados. Y perdón, pero no hemos detenido todavía las muertes, o sea, cada día hay son muertes. mucho menos. Entonces, claro, También hay muertes No, por no, gripa y pero- también hay muertes por otras pero cosas. y pero también si, va a haber si los muertes toda la vida. hospitales, bueno, pero esto lo pongo sobre la mesa nada más para decir una cosa, o sea, uno no tiene que vivir con miedo ni pensar que no hemos avanzado, pero me parece un error que no que le restemos gravedad Sí. al asunto. No, yo creo coincido con eso. que tenemos Coincido con eso. sin miedo, con precauciones, ¿no? Como el tema de la Estamos vacuna con los cansados. niños. A ver, ¿qué opinan de la vacuna con los niños, los menores de 11 años, que todavía en este país, cero? Bueno, ¿Ni yo creo para que- cuándo? Yo creo que es No, parte de la bueno, no secuencia. se ve Es venir. decir, vamos para allá. A mí me sorprende hace Oigan, rato. ayúdenle a David con su cubrebocas, mira, se le cae a cada Se cae un poco, se cae un poco. No, yo sí creo que vamos para allá, pero va lento. O sea, el tema de la accesibilidad de las Pero vacunas, ahí de la... hay una cerrazón del gobierno López-Gatell, federal, en particular de López-Gatell. López-Gatell. Sí. López-Gatell, Sí. con el asunto de vacunación a menores de 12 años, yo no entiendo la cerrazón, ¿eh? Pero De ya verdad lo no entiendo, brincaron. ¿eh? Creo que al final sí era reticente, pero yo creo que el gobierno ya tomó la decisión de ir Pero para Pues ¿crees no ha allá. dicho que el cuándo, gobierno David. lo Pero no ha brincó? dicho cuándo. ¿Cómo es que crees eso? Pues, ¿Quién te lo está pasa in- los datos? Estás viendo el futuro, estás viendo el futuro. A ver, obviamente tiene que llegar al mundo de ahí, porque se tienen que vacunar los niños. Pues sí, Es al pero final es es desesperante, desesperante, David, ¿no? es desesperante que en Europa, en Estados Unidos, en Chile, en Sí. Argentina, estén vacunando a los niños para el regreso seguro a clases, y en México ni siquiera hay una fecha para vacunar a los niños. Yo creo que Pero más no por un solamente no hay atavismo fecha. ideológico que no otra cosa. solamente no hay fecha, sino lo que tú estás diciendo. Hay declaraciones explícitas del secretario de Salud diciendo, yo no vacunaría nunca a mis nietos, nunca se retractó de eso, aunque me parece que lo dijo cuando había menos información, pero de todas maneras nunca se retractó, nunca ha dicho, oigan, sí, solo que más Básicamente, adelante. cuando dijo eso el secretario de Salud, dijo el mejor argumento antivacunas que hay. Oye, pero Que ya. es, no se tiene que vacunar a una persona porque eso impacta su sistema inmunológico y se debilita. Eso dijo el secretario de Salud. No, Por ya, eso no y vacunaría a después sus de hijos. eso, tontería. dos Una declaraciones tontería. más que son las de López-Gatell diciendo que no se necesitaba comprar 36 millones de vacunas para una población que no lo necesita, lo está diciendo el subsecretario. Y Qué después sale el tontería. secretario de Salud otra vez a decir que el Big Vaporub y los test son en realidad. Y Es eso, que el gobierno ha venido haciendo unos ridículos en el tema. Hasta el video Le encanta hacer el ridículo. del Omicron, El ¿no? del Omicron. Hasta ese video. Ese es muy chafa, Es de muy verdad. chafa. Dices, qué chafa gobierno tenemos. Ese es perdón. chafísimo. Qué El que chafa, va, qué el que va chafa. asustando a la gente una botarga mal hecha. Una botarga es de terrible. coronavirus. Una botarga, sí. y la enfrentan los plátanos y las manzanas, Ay, sí, ¿no? qué Creo que. Y entonces ya me parece, digo, o sea, nos da risa y nos burlamos del ridículo del gobierno federal, pero realmente lo que estamos viendo Pero es una es su política esencia. pública fallida. Fíjate, que casi siempre empiezan, al final rectifican un poco, pero el inicio de estos ridículos ha sido increíble. Desde el detente, que le dio la vuelta al mundo, el detente del presidente, que sacó su escapulario, es increíble. México ha dado ridículo. las notas más ridículas del mundo en materia de Hasta- negligencia y de reticencia y de ignorancia. Hasta lo último, llegar a la mañanera el presidente de la República infectado de coronavirus. Todo Sintiéndose indica mal, que Omicron, sintiéndose mal. y que todavía, que eso me preocupó mucho. En la mañana no haya habido un reportero que le dijera, oiga, presidente, ¿no le parece que usted debería estar
En su cama. En su casa. Se les fue, Haciéndose una. O sea, ya es cuando te das cuenta que en realidad la mañanera, pues ya. Se les fue no tiene ni. Enrique, pues obvio, no hay periodistas ahí. Yo sé, por pero lo que favor. me refiero es que eso es obvio. Elemental. Oigan, Cuando él dice, es obvio. Oigan, yo quiero que también abordemos lo de las políticas que se han tomado aquí en Jalisco con los certificados que se van a pedir para entrar aquí ya a lugares cerrados. Pero, ¿les parece si vemos primero el sondeo y regresamos? Vamos a ver qué es lo que dicen las redes. Adelante. ¿Cuál es su propósito de año nuevo? Opción A, que no se contagie de COVID-19 de cualquier variante. Opción B, salir de la cuesta de enero que se ve prolongada. Participe en Twitter e Instagram en @canal44tv con el hashtag Con Todo Respeto. Bueno, ¿y cuál es el propósito? ¿COVID o economía? Porque Yo estamos voto por entre las esas dos. dos, ¿no? O sea, entre... supongamos que son excluyentes, porque puede claro que votar dos deberían de ser veces. complementarias. Sí, todas las anteriores. Sé todas las anteriores. Una opción 3, Sí, ¿no? faltó todas las anteriores. Ahora, no, yo si me dijeras la cuesta de enero, porque creo que la mayoría nos vamos a infectar. O sea, lo que está claro con la variante inevitable. Omicron es que, bueno, hoy sale el dato, 50% de la población en Europa se va a infectar, 50%. Es Y brutal. en México vamos a andar por ahí. No, seguramente Es decir, más porque tenemos menos medidas. lo que menos nos tiene que restricciones. agarrar es sanos, usando cubrebocas para que el impacto no sea lo mayor posible, pero lo más seguro es que nos contagiemos. Entonces, salir de la cuesta de enero Pero puede por ser lo un menos- objetivo más. No, por lo menos no, espero, en un bar de Jalisco. Ah, no. Porque ahí todos van a estar vacunados. Oiga, vamos a un corte y regresamos con ese tema. Está usted viendo Con Todo Respeto. La inflación en México en 2021 cierra en 7.36%, más alta que con Calderón y Peña Nieto. El presidente dice que otros países están igual y que fue por la pandemia. Sin embargo, si sumamos los 3 primeros años, esa inflación es mucho menor a la que se ha dado en sexenios anteriores. La segunda más baja los primeros 3 años de Luis Echeverría Álvarez, entre 1971 y 1976. El presidente Andrés Manuel López Obrador tiene otros datos y a pesar de tales números advierte que no estamos viendo que haya deterioro, no se ha comido la carestía al incremento al salario mínimo. Pues ahí tiene usted la inflación más alta en muchos años, que paradójicamente ocurre con un presidente que está, digamos, muy obsesionado con algunos de los indicadores macroeconómicos, como es el índice de precios al consumidor. Ciertamente todavía la inflación no se come al salario, porque hubo una alza muy significativa hace un par de años, pero sin duda es un tema muy preocupante del cual se están ocupando no solo el gobierno federal y la Secretaría de Hacienda, sino también el Banco de México y muchos otros actores y decisores económicos. ¿Cómo la ven, Erika? ¿Tú cómo la ves? Pues mira, yo creo que en el cotidiano o en el día a día las personas resienten mucho más de lo que significa el dato duro, ¿no? El tema de lo que acaba de mencionar el INEGI, el incremento de los precios del 11%, por lo menos en la canasta básica, la mínima básica en términos alimentarios, el incremento tan grande que han tenido algunos productos de consumo básicos como el jitomate o el tomate, los jitomate, chiles, qué horror, estoy etcétera, ¿no? escandalizada. Que son parte del consumo Gazpacho ni de básico. broma. No, Ni de broma. el jitomate es parte del Antes te consumo compras básico, ¿no? algo- El gas Langosta. Langosta antes que Langosta está un más barata que gazpacho un gazpacho. andaluz, ¿no? Sí, claro, el gas LP, toda una serie Nueva de salsa cosas. roja, tacos con salsa roja, Me olvídate. parece que el incremento del día a día que se resiente no tiene nada que ver con este número. Es decir, el número no le suena a la gente cuando diariamente tú ves que costear una semana
para poder alimentar a tu familia se incrementó en 11 a 15%, y eso es lo que todos los diarios reportan, ¿no? Claro. Entonces, una cosa es el dato duro que puedas verificar y otra cosa es lo que tú estás pagando. La inflación. Más aún el incremento, por ejemplo, del gas LP, y que ahora te obligan de cargar 60 litros a 100 litros, Sí, que es no, un no despropósito. menos. Ahora, ¿no? la inflación es un índice ponderado, donde hay Claro, muchos claro. productos y en donde el asunto del gas, la gasolina, Claro. son los que más impactan, ¿no? Y por eso estamos viendo estos incrementos. Primero decir que es un tema global, que la inflación está en todo el mundo, incluso en economías que no habían tenido inflación en décadas como las europeas. En este momento están experimentando 3, 4, 4,5% de inflación. En México estamos cerca del 7%. Y yo discrepo con el asunto que decía David de que no se ha comido el salario. Todos los datos nos dicen que ya se lo comió. Ahora, otra cosa es el salario mínimo. Pero el salario mínimo es una minoría de la población la que gana el salario mínimo y que se beneficia de los incrementos. Porque también lo que hemos visto es que la política de ajustes salariales de este gobierno impacta sobre el salario mínimo, pero no impacta sobre el resto de salarios en la cadena productiva. Entonces, lo escribía Pero qué esta interesante semana. lo que estás diciendo, Lo Enrique. escribía esta semana Valeria Moy, lo publicó El Financiero la semana pasada. Se acabó. O sea, el incremento al salario no existe. Sí, no Realmente hay. no existe. Se lo comió la inflación, se lo tragó por completo. Qué interesante lo que estás diciendo, porque puede parecer contraintuitivo. Puede parecer contraintuitivo que los salarios más pequeños tengan un incremento que no haya sido rebasado por la inflación. Y uno podría pensar que entonces están bien, lo cual no es cierto. Pero en el mismo argumento que tú estás poniendo, estamos diciendo, sí, pero ¿y los salarios que son más elevados? Con esos salarios sí ya no se puede comprar lo que se compraba antes, aunque El sean salario más. medio. Vamos Ajá. al salario medio. El salario medio Claro, ya lo se que lo pasa es que tragaron. Sí, el salario de 10,000 El salario pesos, medio, que de es más o 12,000 menos 10,000 pesos, poquito 15,000 pesos. Es que el Pero salario a la gente no le mínimo alcanza. es el que subió en 20 y tantos % y digamos que va a terminar comiéndoselo la inflación el próximo año porque acumulada en los primeros 4 años de esa administración En este superará lo que incrementó el salario mínimo en su momento. Claro, el salario medio y el resto de la escala salarial, como tuvo un incremento menos que proporcional al 20%, ya se lo comió. Ahí sí el impacto en esa proporción. Sí. Claro, un salario medio tiene un poder adquisitivo superior al salario mínimo. A mí, Sí, ¿saben pero qué el me llama problema la del salario mínimo atención? es que son tan poquitos los que ganan salario mínimo. Sí, es O sea, muy estamos hablando de poco. jornaleros, estamos Claro. hablando de gente que trabaja en servicios o en Pero que restaurantes. finalmente es la gente que Pero- podía caer en pobreza, ¿no? No, a ver, sí, no, pero el problema es que estas personas Es que que es el ganan sector entre formal. Cuando 9 hablamos y de 10,000 salario pesos, mínimo, es el sector formal, porque lo demás es informal. quien gana Ajá. igual, entre 9 y 12,000, una inflación del 7% puede llevarte a estar lindando la pobreza. Sí, Eventualmente claro, sí, claro. Si es una Eventualmente sí. familia de 3, 4 personas con inflación alta Con las y si no tienes un carencias incremento en sociales. tu sector de trabajo Ajá. de ese tamaño que no está viendo, se acabó, ¿no? Y si te enfermas de COVID y tienes que poner internet en tu casa porque el niño va... Oigan, pero ¿saben a mí qué me llama la atención? Lo que me llama la atención de esto es que efectivamente la inflación en México es un fenómeno que ahora tiene causas distintas, ¿no? Tú lo decías, o sea, es un fenómeno El global. origen, claro, Ajá. sí. Me causa gracia cuando dicen, bueno, pero es que es importada. Y uno dice así de, no me importa si es importada o no, porque en Claro, realidad lo que pero- no pero quiero la es que me vivo afecte mi todos los bolsillo. días. Pero sí es importante porque ha afectado en distintos sectores, distintos a los de antes. Entonces, por ejemplo, el sector de los bienes muebles está menos afectado que antes. Eso es algo que me llama mucho la atención. Y también no está ¿Los aparejada. bienes muebles, dijiste? Bienes muebles, de verdad. Porque Y los inmuebles Ajá. se está disparando porque los insumos de la construcción son los que han subido Pero más, al hasta doble, 30%. Sí. Y eso va a pegarle de Hay nuevo bienes cuenta a la muebles que inflación. sí sean, sobre todo los de importación. Pero No, sobre por las todo, cadenas de y ahorita que distribución. tú hablas lo de la importación, o sea, en realidad esta inflación no viene aparejada con una devaluación, No. como siempre Sí, había como antes, venido aparejada. Entonces, es un fenómeno que está generando conductas nuevas, conductas económicas nuevas. Y lo que me llama la atención es que el discurso del presidente sea simplemente, estamos muy bien, no hay ningún indicio de que estamos mal, en lugar de decir, oigan, el fenómeno económico se está comportando así y hay que tomar estas medidas porque sí vamos a tener más inflación este año. Entonces, que nos diga, oigan, a ver, ¿les conviene ahorrar o les conviene consumir? ¿Les conviene gastar Oye, que en fuera un bienes profesor de duraderos o no microeconomía, duraderos? ¿No? Sí, no, le pides mucho al presidente, pero tienes razón. A diferencia de la última vez que hubo inflación muy alta, digamos en la época del presidente de la Madrid y antes lo que decía la cápsula,
Aquí no es por una responsabilidad de las políticas macroeconómicas. No se emitió billetes, moneda. Ajá. Simplemente es un rebote de la economía mundial y en cuanto eso se estabilice, seguramente Ahora, la inflación bajará. Con algo que sí es un poquito frustrante, que es que realmente tú ya no tienes instrumentos locales, nacionales, domésticos, para ¿no? hacerle frente, porque si que tú ese es el gran si tú tema. sigues subiendo las tasas de interés, ya nos dimos cuenta que no tiene ningún impacto. Se han subido Mínimo, las tasas de cada vez interés menos. mínimo, porque depende el precio de la energía, depende de otros factores, ¿no? La política fiscal tampoco es que este gobierno gaste mucho. Pero ¿no? si abres los bares, ay, por favor, dejen de regresar a ese tema. A ver, si abren los bares, ayuda al bienestar popular. No, o sea, ¿cómo va a estar esto del certificado para entrar a las cantinas, Yo creo que es una buena restaurantes, decisión todo? la del Ajá. gobernador Alfaro. Yo insisto en que otra vez se toman buenas decisiones. No va a ser fácil implementar eso, porque evidentemente ya lo comentamos fuera del aire, no es fácil conseguir el certificado de la vacunación, tener la PCR para ir a un concierto y demás. Pero el hecho mismo de que se imponga una medida de ese tipo inhibe a los irresponsables que se sienten mal, que tienen una gripita, que tienen ronquera y que aún así van al bar. Entonces, el hecho de que haya ese tipo de controles puede inhibir que vayan contagiados y eventualmente se normalizará tener una cartilla, un certificado, un pasaporte de eso. Oigan, pero Aparte, ¿qué va a perdón. pasar si los restauranteros o los dueños de bares y cantinas no hacen ese registro? Los van a sancionar, los tienen que sancionar los municipios, a los que les Claro, toca son a igual los que como municipios. si Ahora, medidas, ok. es que ya las medidas, perdón, eran una fregadera. O sea, eso Va a de ser la lo temperatura, mismo. el tapete sanitizado, o sea, de verdad ya era una cosa. En el mundo se burlan de nosotros por ese tipo de cosas. Y las personas- y la las sanitización personas- así dices, Pero ¿qué en cambio a mí me Ahora- encanta porque siempre ahora, siento Ibabel, que tengo los pies Ibabel, limpios. creo que se deja la flexibilidad de mostrar cualquier tipo de certificado. Tu certificado que puedes descargar de mi vacunación, del gobierno Pero de sí México, se generan o el de Estados incentivos, Unidos. ¿no? ¿El qué? ¿Tú crees que se generan Sí, incentivos? claro, porque porque tú sabes habrá- que yo soy totalmente contra regulación. O sea, yo siempre digo, el Estado quiere prohibir algo, lo que tú dices, ay, allá hay mercado negro de certificados. Pues seguro sí. Pero claro, pero No, no, tienes sé. que hacer algo, tienes que hacer algo. Pero pienso Acaban que en de este caso se publicar- pueden generar incentivos para que los propios restaurantes digan, aquí puedes venir y estar seguro porque aquí todos los Claro, que entran claro. con certificado, ¿no? O sea, que sea una cosa que le convenga al empresario y a los consumidores. No Sí, tanto pero- que haya un inspector revisando, Pero tiene- ¿no? Viva México. El gobierno del Estado acaba de publicar un tuit diciendo que la sanción por quien falsifique un certificado es de 4 a 12 años. No inventen, o sea, están ¿De cárcel? anticipando un escenario. cárcel? Sí, claro. A ver, Están anticipando Es lo que te un digo, por eso escenario la que todo regulación el mundo genera sabe un que va a inspector. pasar. Erika, pero eso es realismo. Pues por O supuesto. sea, también cuando vas a Por cualquier país te supuesto. dicen, si tú falsificas un certificado de vacunación, la multa es de tanto dinero. Claro. Bueno, pero O sea, ya está, ¿no? O sea, falsificas un documento público, listo. O sea, ya Es un está. delito, Es un delito. sí, pero tú no puedes dejar de regular ese tipo de cosas simplemente porque puede haber gente que haga negocio negro con eso, ¿no? O sea, Pero creo lo que el sí se gobierno puede. tiene Creo que de todas hacer maneras va a pasar. es facilitar Ajá. que puedas obtener ese certificado y Claro. regular con sanciones que inhibas que alguien falsifique ese certificado. Y garantizar No, que es todo el que mundo sea pueda una ser decisión, vacunado. claro. Porque, Oiga, esa es otra. ¿no? Pues vamos a ver a propósito de este tema el cartón del día. Aquí lo tenemos en pantalla. Vamos con él. A verlo. está buenísimo. Otra vez. Es una genialidad de Cucho, el cartón del día, que es el meme que tenemos hoy en Con Todo Respeto, que es el gobernador Alfaro en su banquito con un caparazón de tortuga, perdiendo un poco la carrera con el Omicron. Es muy bueno el cartón, pero yo difiero porque creo que esta vez Jalisco otra vez más bien es una liebre más que una tortuga. A nivel nacional, a nivel internacional, muy lejos. Ah, no, bueno. Oye, pero esto esto del me da certificado pie. se puede hacer hace Y más. esto me da pie a que se están tomando medidas en Jalisco, algunas de las cuales no nos parecen mal. Y sin embargo, alguien podría demandar que no lo dejaron entrar a un bar, como por ejemplo el tenista Djokovic, que Y lo gana en tribunales. y lo ganó en tribunales. Y tú Es que escribiste eso un va a pasar, artículo muy Ibabel, es que bueno. eso va a pasar. Claro. Tú escribiste Eso un va a artículo pasar, muy eso va a bueno pasar. sobre esto y que en realidad es una confusión de derechos. Platícanos. Pero el derecho a no No todo el contagiar. mundo leyó tu contagiar. artículo. Pues sí, no, a ver, pero lo que digo es que al final, como en cualquier cosa en la vida, cualquier libertad que disfrutamos, tiene
ciertos requisitos y tiene ciertos límites. Y de la misma manera que cuando queremos fumar tenemos que cumplir 18 años o tenemos que presentar una identificación oficial o ir a un bar o a lo que sea, de la misma manera si queremos disfrutar de la vida post-COVID o la vida en el COVID, necesitamos vacunarnos. Igual que sucede con manejar, conducir, y por lo tanto este debate sobre libertad contra no libertad se me hace un falso debate. La libertad necesita ese tipo de cosas. La del otro, y si yo quiero tener libertad de tener salud, necesito que tú también hagas tu parte. Bueno, pues vamos a tener que ir a un corte. Seguimos aquí con todo respeto. No le cambie. Volvemos. Fracasa el programa de verificación vehicular responsable. Apenas 90,000 autos pasan la prueba de un padrón de 4 millones de unidades. Pero además de malo, también es caro. Esto considerado que el gobierno de Jalisco se cumplan o no las metas. Debió pagar a la empresa proveedora del software la suma de 88 millones de pesos en 2020 y 121 millones en 2021. Pero además, para este 2022 serán más de 200 millones de pesos. Primero fracasaba porque nadie lo quería, después fracasaba porque los empresarios no podían poner los centros verificadores, después fracasaba porque llegó la pandemia y así nos la pasamos con el tema de la verificación, que es algo importante porque se estima que en Jalisco al menos 300 muertes pueden evitarse si la emisión de los vehículos se reduce a través de medidas como estas. Pero yo vi que el gobernador en diciembre estaba diciendo que le había ido muy bien, no entiendo por qué. Al programa decía que el 80% de los vehículos lo habían pasado pero bueno, 80% de 100,000, ajá, me imagino. Entonces, ahora, una cosa, no empezó bien el programa, no. No, nunca. Por muchas cosas. Todos los años Pero he si tenido me dices, problemas. este modelo de verificación, como está, con las líneas, con la centralización de los esquemas, de los datos, de la información, me parece que es un mejor modelo en lo teórico. Ya después se tiene que aplicar y ya se tiene que ver, ¿no? Si da resultados o no. Pero en lo teórico me parece un mejor modelo que el de los talleres autorizados y los modelos anteriores. Ahora, creo que falta muchísima información, pero también es muy temprano para decir que fracasó. O sea, esto no ha fracasado, por favor. Empezó hace 6 meses. Y en medio de la pandemia. Más bien dicho, quizá no arrancó como se anunció, porque fue el propio gobierno del Estado el que generó una expectativa, como diciendo, todo lo anterior se hizo mal. Histórico. Ahora sí va en serio y va con todo. Y ha ido mucho más lento por muchas razones, pero yo también coincido, es una apuesta mucho más pensada que las anteriores, pero como todas las apuestas, donde se juegan es en su implementación, es cuando se instrumentan, cuando se sabe si son buenas o malas apuestas. Y estamos por verlo, yo también diría... Tú no puedes hacer una política pública así que le cuesta al ciudadano ir, tiempo, aparte dinero, y decir que quitas las sanciones. Pues que si no hay sanciones, si ya tenemos en general históricamente un 20-22% de autos, de personas que van a verificar su auto, tú imagínate quitándole la sanción. Ese 20-22 es con sanción. Imagínate quitándole la sanción, pues no. Se te cae la verificación. Fue un grave error decir que había un periodo de gracia de 6-7 meses, pues porque había elecciones. Por eso está pues había que quitar pero la sanción. Pero por populismo electoral otra vez. Pues claro, sí. Sí, aunque en otras ciudades también se suspendieron los programas de verificación vehicular. Bueno, pero también hubo elecciones, como en la Ciudad de México. Es una cosa que es terrible, tanto el tema de la tenencia como el tema de la verificación vehicular en las metrópolis, que son medidas que a mí me parece que son buenas medidas, porque la tenencia hace que pague el que utiliza la calle y la verificación vehicular. Socialdemócrata. Me da mucho gusto. Te veo dejando el liberalismo por fin. Sí, no, está muy estatista, muy intervencionista. De los impuestos, cosa que me da muchísimo gusto. Pero yo creo que justamente la verificación era el antecedente el que puede debe de pagar, claro. O sea, y sobre todo para poder utilizar la infraestructura. Pero es que a nadie le conviene que fracase un programa como este por muchas razones, porque sí tiene un propósito recaudatorio fiscal que es absolutamente loable. O sea, sí, recaudar dinero para digamos, cobrarle a los que contaminan tiene todo el sentido. Segundo, tiene un tema de calidad del aire y medioambiental. Y además, tercero, es la base para eventualmente pensar en el impuesto de la tenencia. Si funciona
podemos transitar al siguiente paso, que es, bueno, Verde, ya que pago habías esto, dicho, ¿no? pago por tener también, y ahí vamos construyendo las capacidades fiscales que tanto queremos como Estado, donde yo sí creo que Bueno, hay un dígame consenso. la verdad, ¿ya verificaron su vehículo responsablemente? El mío ya venía verificado de agencia porque Porque los del año. Ay, nos está diciendo que tiene uno del año. Pero sí, yo coincido, si no hay sanciones e incentivos claros, pues ¿por qué vas a hacer todo el esfuerzo si el vecino puede saltárselo? Exacto. Yo creo que ahí otra vez ese populismo electoral de los gobernadores les hacen pensar que ese tipo de excepciones y paréntesis les pueden permitir ganar elecciones, cuando en realidad no es tan importante y sin embargo le dan en la torre a los programas y a las políticas. Ese es el problema. ¿Qué dices, Erika? Pues Perdón. mira, yo refiero un poco los programas anteriores o los intentos que se hicieron en años anteriores, todos fracasados, absolutamente todos. En el gobierno de Emilio, no se hable en el gobierno anterior de Aristóteles Sandoval, donde costó mucho trabajo desde el diseño, ¿no? Y ya no hables del tema que tiene que ver con que si había que licitarlos, este tema que estuvo en el escándalo con que si la gente del Partido Verde estaba metida dentro de los procesos de licitación y demás. Entonces, punto número 1, creo que de entrada, haber logrado una implementación a partir de los centros de verificación con el diseño que existe en este momento de suyo ya es un logro sumamente plausible. Segundo, yo particularmente confío mucho en el diseño de Sergio Graf. Me parece que Sergio Graf es uno de los secretarios que tienen mejores cartas credenciales y mejor compromiso como para haber diseñado un programa como el que diseñó en este momento. Entonces, particularmente me parece que es un gran logro, ¿no? Y que además no es solo un logro del gobierno del Estado de Jalisco, sino de las luchas y de las convicciones y de todo el desgaste que seguramente ha vivido Sergio Graf, porque no pasas desapercibido en un programa del tamaño de este. ¿Cuánto se ¿no? logró que se iban? Pues por Eso supuesto. fue todo el año pasado. Evidentemente falta infraestructura para que tú tengas más espacios para ir a verificar, un poco más de lugares, tiempo. Es decir, hacértelo más sencillo y más fácil, ¿no? Erika, y sanciones. Claro, Es pero que la a ver, verdad, verificar es una responsabilidad individual. Claro. Tú tienes un vehículo, Pues, tienes que zanahoria, hacerte ¿no? responsable de este Pero hasta asunto. que te dicen, vamos a hacer operativos para levantar coches. A los que Pues claro, hasta ese momento vas y lo haces. Zanahoria y garrote, así funciona Ahora, la conducta el humana. año, en la administración pasada el problema fue con los talleres particulares, ¿te acuerdas? O sea, los talleres particulares era todo el tiempo amagando, manifestaciones y demás. A ver, Y hasta son una ahorita, mafia, todavía son una mafia, claro, los talleres pero hasta acreditados son ahorita una todavía mafia. están más o menos tranquilos, ¿no? Bueno, pero es que ya Entonces, los nuevos beneficiarios ya no tienen nada que ver con Por eso. supuesto, Eran, por esos eso eran los digo- talleres autorizados que eran privados y que iban a la Secretaría de Finanzas pero por hay sus que logos, soportarlo, porque Oigan, costó mucho ¿podrían llegar decir hasta entonces aquí. que esta es una de las políticas públicas de esta administración que no va mal? O sea, vimos en la Yo sí cápsula creo que no va mal. un juicio muy fuerte, No, que era yo- fracasa, pero en No, realidad estaba no, considerando no, el yo número creo de... que no va bien, mal. o sea, yo creo que Ajá. más bien se pospuso su arranque porque va muy lento, o sea, no podrías ahorita Si tú- tener elementos para... Pero, tú pero no llegas va en- mal, no ha fracasado. Si tú llegas en 2024... Pero sería una de las políticas Sí, que podríamos nada más hay decir que darles que un sí, poquito Hay de que darle tiempo, porque consistencia. que funciona. Es el cortoplacismo, no, a ver, Sí. hay que darle un poquito de tiempo. Si llegas a 2024, al final de esta administración, con mayor nivel de coches verificados y sin casos de corrupción como habían en los modelos anteriores, Es un gran me parece que logro hace un eso, éxito. Y al hablando final de- de eso Porque hace un hasta ahora éxito. no hemos Oye, visto y solo en estos retomando meses un asunto casos que- de corrupción, ¿verdad? Hasta el momento No, hasta el momento Eso- no. y Y solo- eso, es muy eso es muy importante. loable. Y solo retomando lo que decía David Gómez Álvarez sobre el asunto fiscal y sobre el populismo que hacen los gobernadores. Emilio González quitó la tenencia. Claro. Claro. Y le metió una madriza electoral al PAN. Una madriza Y electoral eso que en tercer nos lugar. ha costado cada año. Por eso, a lo que me refiero es que quien cree que quitando ese tipo de cosas ganas elección no es cierto. La gente Y vota hablando en otro de sentido. políticas y programas exitosos, yo creo que todavía es muy pronto para juzgar el de la verificación, que va a ser muy complicado y con menos logros notorios. Pero el que me parece que va caminando muy bien es el de del Periférico. macroperiférico con el BRT, independientemente de que profundice las desigualdades, que sí. necesariamente se queda una parte de la ciudad del Oriente, Tonalá en particular, rezagado, sí, pero a lo que Tonalá estás nada. haciendo en el poniente de la ciudad es buenísimo.
Basta darse una vuelta para ver los equipamientos urbanos dignos, sobrios, de buen gusto. Toda la infraestructura vial es muy buena. Es una o sea, es una, ¿cómo se le puede Tres decir? cuartos, es una vuelta Una de herradura, altura. exacto, es como una herradura. Pero Tonalá y Tlaquepaque están conectados a través de complementarias. Sí, pero... A ver, que en realidad el macrobús es un camión. Nada más uno tiene carril confinado y otro no tiene carril confinado. Yo eso de que se profundice, les digo, yo lo leí mucho en redes, pero yo no veo cómo. Es el mismo sistema, nada más con carril confinado en una parte donde puede por entrar. ejemplo, es que si tú quieres dar la vuelta en la zona de Tonalá, pues te tienes que bajar ese transbordes. Tienes ese transborde que no cuesta, no cuesta, cero. Es que hay una Tú te parte del bajas, periférico tomas una que no complementaria que cierra te lleva a igual. Tonalá o una complementaria que te lleva a Pero ya Tlaquepaque. el hecho de bajarte y transbordar supone un pero si no esfuerzo adicional. cabe el periférico, ¿qué haces? Es que por ese eso. es el tema. Hay una parte del periférico Donde en no la que cabe, no cabe porque no la segregación de termina carriles. igual. Y no pero en realidad termina el igual. sistema es el mismo, es un camión. Oye, O pero sea, ¿por que son qué? de uno y segundo Bueno, nivel. pero un asunto que sí estuvo muy discutido fue que se había dejado fuera a Tonalá, pero otras razones para que una política pública sea efectiva, pues es que veamos que, o sea, que funciona, que tiene transparencia, que sabemos cuánto se gastó, que no hubo corrupción, que va a mover a una enorme cantidad de gente y todo eso sí va a pasar, ¿verdad? O sea, hasta ahora no veo que haya habido quejas por el tema de los recursos. Bueno, es que hay dos Bueno, fases. es que hay que transparentar. La primera fase que está terminando igual nada más es La infraestructura. El BRT per se. En realidad la mayor inversión no es siquiera el BRT, la mayor inversión es toda el cambio y la transformación del periférico, sobre todo con las ¿cómo se llaman? Las avenidas, las laterales. Las laterales, que las están ciclovías, saliendo muy caras. Sí. que va a ser la ciclovía más grande del país, la de periférico. La ciclovía más grande del país. Pero entonces Claro, no cantemos victoria, pero estamos esperanzados. Yo creo que el va ritmo muy es bien. bueno. Esa A es ver, muy buena. De los gobiernos anteriores que sean pasos a desnivel Sí. a los últimos gobiernos, el de Aristóteles Sí. y que han hecho transporte público, prefiero. No, pues Por claro. mucho. Hay una de cal claro. por las que van de arena. Oigan, vamos a ponerle el nombre a ver a la siguiente imagen que nos eligieron aquí, Con Todo Respeto. A verla. Los curadores más experimentados de Con Todo Respeto han preparado esta exquisita pieza de arte visual. Usted, póngale el nombre. Híjole, no. ¿Con quién empiezo? ¿Quién la tiene tú? Enrique. Yo no quiero empezar, por favor. No, mejor que comience por ella. A ver, David. Yo me voy por la normalizada en las redes esa de bórreme ese recuerdo del amargo amor, ¿no? Bórreme ese ¿Te acuerdas recuerdo? de la señora esa que le pusieron Ajá. el termómetro y decía, a ver, claro, a si ver, me borra joven, el bórreme el recuerdo. recuerdo del amargo amor? Así, igualito. Claro, yo le pondría jugando a la ruleta rusa con el Está COVID. buena, Híjole. está buena. Esa es la mejor. Está buena. Sí, jugando ¿Y tú? Me duele mucho no estar en la mañanera, algo así, ¿no? Casi ¿Duele pegarse un mucho? tiro. Por no estar en la mañanera, Los ¿no? extraño. Híjole, no, a mí, yo voy a decir una bien grosera porque es la que estuve viendo en redes y me dio mucha risa. A ver. ¿Cuál? Decía, híjole, qué pena. El COVID es lo único que me pone a mí caliente. ¡Qué cosa! Está chulo, está Aunque en realidad el presidente lo pone caliente muchas cosas. Eso Sí, era. calienta. Amaneció ¡Ay, no! bronco, Eso calienta. bronco. ¡Qué eso vergüenza! calienta. Les ofrezco una disculpa. Vámonos a un corte, Porque vergüenza, ya son regresamos. las 10. Sí, ¿verdad? Oye, ¿amaneció ronco o bronco? Pide la Fiscalía General de la República 39 años para Emilio Lozoya y de paso 21 años de cárcel para su madre por lavado de dinero. Ahora, la Fiscalía General de la República pide todo el peso de la ley y quien se supone que le entregaría pruebas contra expresidentes y exsecretarios enfrenta 2 acusaciones donde piden apenas de 39 más 15 años de prisión para un total de 54 por delitos como cohecho, asociación delictuosa y lavado de dinero. Pero su mamá también, a doña Hilda Margarita Austin, quieren que el juez le imponga otros 25 años de cárcel. Les urge cerrar, 3 años y medio después, un proceso plagado de fallidas negociaciones.
Emilio Lozoya pasó de ser testigo protegido, de ser quien le iba a dar todos los elementos, pruebas sobre el involucramiento de muchos políticos en los escándalos de corrupción en torno a Pemex, a ser el procesado penalmente y por acusaciones muy graves que lo llevarían a estar quizá el resto de su vida en la cárcel. ¿Qué dices, Enrique? Pues sí, se acabó el show Lozoya porque no tuvo pruebas, no tuvo cómo sostener lo que había acusado y por lo tanto la Fiscalía, después de haber quedado exhibida y burlada, después del pato que se comió Emilio Lozoya, pues ahora sí va con todo, primero con 39 años de prisión que pide, creo que va a ser mucho menos que eso, pero 39 pide la Fiscalía, y aparte empieza también ya a enajenarle algunos bienes o buscar enajenarle algunos bienes, como por ejemplo una casa con valor de $3 millones. Entonces, pues se acabó y por lo tanto todo indica que todo este caso Odebrecht va a terminar en Lozoya. Es decir, ya no hay ninguna derivada, ya no va a caer Videgaray, ya no va a caer Peña, ya no va a caer Ricardo Anaya, va a caer Lozoya. Erika, ¿tú cómo la ves? Pues yo coincido con la interpretación de Enrique, pero a mí, fíjense, me gusta mucho un tuit de Isaac de Loza, que lo voy a leer, si me lo permiten. Dice: ¿Por qué no hubo tweets? La unidad de inteligencia financiera confirma que va contra la esposa de Emilio Lozoya, la hermana de Lozoya, el tío más querido de Lozoya, la maestra que le enseñó matemáticas a Lozoya, el señor que un día le pasó la corriente cuando se quedó parado y el que le vendió unos salchipulpos a Lozoya. Muy bueno. Van Todo contra en torno a todos. Muy buen tweet. ¿No? Y antes Este no iban tuit contra es nadie una relacionado onda. con Lozoya. Así es, así Muy lo bueno, resumimos, muy ¿no? bueno. Muy bien resumido. Yo lo que diría en este caso es que no se acabó el show de Lozoya, porque lo que tenemos ahorita es show Lozoya. No, las revelaciones de Lozoya lo era show que- Lozoya. no, pero lo que teníamos antes era el potencial de Lozoya, ¿no? Pero nunca realmente, no veíamos que se movía la maquinaria. Y coincido contigo, Enrique, efectivamente ya esto nos indica que no va a haber más indagatorias alrededor de Pemex, no de Lozoya, alrededor de Pemex en el año Odebrecht. y de Odebrecht Caso cerrado, en la administración anterior, y sí alrededor de Lozoya y el señor que le vendió los salchipulpos. Pero bueno, algo por Y lo solo recordar que el presidente en su libro, que yo hice la tarea y lo leí, dice que todo lo que Lozoya puso sobre la mesa se ha venido probando con el tiempo. Lo cual Nada es cierto. ¿Cómo Nada qué? es cierto. Por eso, Pero nada. fíjense, Cero. lo interesante es Cero. cómo la Fiscalía le compró el cuento a Lozoya de que tenía las pruebas para inculpar, para incriminar a todo mundo. Y entonces le permiten hacer el montaje del show que dura hasta que hace enojar al presidente de una manera muy descuidada, que fue lo de la cena en el restaurante chino, y a partir de ahí se invierte completamente la lógica y tristemente va a terminar todo el peso de la ley y las acusaciones del caso de Odebrecht en una sola persona y sus allegados, pero no en la salpicadera que esperaba el fiscal y el presidente, que O sea, le el juicio permitían del siglo, enterrar al adiós. PRI-PAN. No. Es decir, ya no se van a poder cargar al PRI-PAN, como en su momento se pensaba, sino solamente un pillo que desde un principio se sabía que lo era y que no va a tener mayores consecuencias, porque aunque le quiten sus bienes y le enajenen y le expropien, pues al final es mucha lana está repartida y no van a ir o no van a Oigan, poder ir por nadie más. Y de manera tangencial, yo quisiera abordar el papel que está jugando el fiscal Gertz Manero, porque ahora está muy activo con esto, lo cual, por un lado, nos decepciona porque ya no tuvimos el juicio del siglo, por otro lado, bueno, pues que por lo menos sí se castigue a Lozoya, pero qué activo anda, ¿no? Con cosas muy estratégicas. Santiago Nieto, siguen la indagatoria penal contra el INE, Bueno, el caso que ayer se hizo, que volvió a tener el caso de su familia política. la familia y el Y el respaldo caso de del Alejandra. presidente. Y ¿Sí? el respaldo del presidente El respaldo del antes de presidente. que cayera enfermo de COVID, diciendo: Gertz Manero, te cobijo. Aquí está el halo presidencial cubriéndote para protegerte. Ahí ¿Qué lo que opinan queda de claro eso? es que la Fiscalía sigue siendo un brazo de la política. Pero al mismo siendo tiempo un tiene brazo una de- autonomía muy extraña que le Para permiten sus intereses hacer... personales. Para el interés personal. Por Sí, sus exacto. claro. intereses personales. Pero, o sea, no deja de ser un brazo político de las prioridades presidenciales, pero también una fiscalía autónoma para los berrinches y los asuntos muy personales O sea, del es fiscal. autónomo para lo malo.
O sea, No, lo tú peor no, de para los dos malo. mundos. Yo creo que Lo peor tiene de lo peor de los dos mundos, Sí, porque es exacto, tal cual. subordinada para los caprichos del Ajá, y presidente libre y es para sus autónoma para los fregaderas. berrinches del fiscal. Ajá, libre para sus Entonces es fregaderas. CONACYT, los científicos, Claro, porque estos obviamente casos. Es un... el presidente no está detrás de eso. Claro que el obviamente presidente no. está detrás de eso, me queda No, clarísimo. detrás de lo de la familia política. Ah, no, la familia política. O sea, Yo pensé que obviamente decías no. del caso Lozoya. y No, todo de- eso. Sí, pero por ejemplo, de Eso los es cosa científicos de no la queda muy libertad claro. de la fiscalía. Exacto, claro. El caso de la familia política, el presidente yo creo que se va a decir, ay, Alejandro, Te no me estás metas en más pasando de- problemas, ve nomás Porque aparte, en el caso de la familia política, nada más recordar esto, David, el caso había sido archivado durante distintas ocasiones hasta que Hertz llegó de fiscal. Y O sea, eso. ahí hay una no coincidencia, pero ahí están clarísimos los tiempos. O sea, Sí, claro. todo el tiempo Como se archivaban las demandas Pero hasta además, que Hertz hizo fiscal. y no fue una sola Oye, persona, sino y tener distintos a elementos una del persona de esa sistema. edad en prisión preventiva. Ay, sí, sin qué sentencia. O sea, despropósito. es que verdaderamente nuestro sistema Bueno, judicial- lo mismo, el SNI Justo 3. ayer- El SNI 3. El SNI 3 es lo más burdo y El lo SNI más 3 que le evidente porque se lo otorgaron. habían negado por 1000 vías en todas las instancias y cuando llega de fiscal otra vez esas coincidencias, entra y lo nombran casi emérito. Es tremendo. realmente peligroso que tengamos un fiscal con ese poder, con esa discrecionalidad, nombrado por tantos años. 9. Le quedan un 9, montón. qué Está hasta barbaridad. el 28, 29, me parece. Así que... Híjole, o sea Qué que ahora desgracia. resulta que la parte de subordinación a la presidencia de la República es de contención. Es el contrapeso. Nosotros somos el contrapeso. Por cierto, hay un tema que creo que vale la pena abordar porque está vinculado con los temas de fiscalía y corrupción, que es el anuncio que hizo precisamente el día de hoy el gobernador del estado, junto Ajá. con la Contralora del Estado, el fiscal anticorrupción y el director general de pensiones del estado, de una serie de denuncias que presentaron en contra de los que en su momento tomaron las decisiones de inversión que llevaron al quebranto De pensiones. de algunos fondos de pensiones, concretamente en el caso de Abengoa, esta empresa española a la cual se le invirtió en 2014 más o menos 1.500 millones de pesos en una situación prácticamente de quiebra técnica. Está en concurso mercantil. Y lo que revela la Contralora es que cuando se toman esas decisiones de inversión, había indicios claros de que no debía de hacerse esa inversión, se violaron los procesos y las normas de las políticas de inversión de pensiones. Va. Y Yo se la compro, que aparte ya está documentada en el periodismo, ha estado desde hace mucho tiempo. Se la compro al fiscal, al gobernador, a la contralora, pero que ya caiga alguien. O sea, es que llevamos desde 2010 con estas denuncias. Hay que recordar Chalacatepec y las inversiones del gobierno de Emilio González en su momento, las villas, todo Las lo que villas tiene que ver con panamericanas. distintos proyectos que hicieron en la ciudad y no cae nadie. Por pensiones nunca cae nadie. Una denuncia tras otra Y no denuncia. solamente que una caigan, denuncia. porque- No, sí es bueno que caigan. No, Y sí a ver, que caigan, Porque pero al final no tomaron solo que decisiones caigan. sobre dinero que ya están... Estoy de acuerdo contigo, que caigan. Pero ¿sabes qué? Es que yo todavía voy más allá. O sea, cuando nosotros vemos que Lozoya va a tener 39 años de cárcel ¿Quién y sabe? decimos, bueno, ojalá... pero ya está en la cárcel. Bueno, de Pero momento. ir a la cárcel, Pero ya entonces está. parece como que nos alegramos de que una persona sea privada de su Que un libertad. corrupto está en la cárcel, a mí sí me alegra. Sí, pero Sí. no, Y que le pero quitan sus en bienes realidad también. lo importante es que le quiten sus bienes y que de alguna manera se resarce el daño y que Esa es sepamos una qué parte, pasó. Pero también que pague por lo que hizo. ¿no? Sí, que pague También. por lo que hizo, pero la justicia no es solamente que se pague, sino es entender lo que pasó, Sí. evitar bueno, que vuelva sí. a suceder, Pero- que pero- pague el pero ¿sabes culpable qué? y Esa resarcir parte- a las víctimas. Esa parte en las investigaciones ya está. En casi todas las investigaciones de temas relacionados con pensiones. Ajá. Lo que nunca ha habido es un señor. Bueno, hasta compra sobre precios de medicamentos hace no mucho. Pero nunca hay un responsable del tema. Nunca En el hay. caso O de- hay peces medios, peces intermeditos, ¿no? Que no Muy tienen nada leves. que ver con las decisiones. Y creo que sería además el debut. Pero no se ha podido resarcir el daño. Nada. No, pues claro, todo eso me refiero. Todo eso que dice está bien, Ibabel, pero digamos, el punto fuerte, el duro, es que haya un responsable. Que admita su culpa, que pague el castigo, que suceda Sí, algo. claro. Y es la oportunidad de la Fiscalía Anticorrupción del Estado de meter ahora sí a la cárcel a un corrupto y no a, Hacer un buen caso. a hacer un buen chivo caso. expiatorio. Hacer No un buen Miguel caso. Castro, pues. A alguien que se haya hecho corrupción. A eso me refiero. Sí. Bueno, No. ¿y le ven probabilidades? No. No. Yo lo que creo es que otra vez estamos en manos del TAE, del Tribunal de Justicia Administrativo, mejor conocido como TAE, porque al final es el que tiene la última palabra y es el que ha, digamos, finalmente vulnerado el Estado de Derecho, el que mete más incertidumbre jurídica que certeza legal,
porque puede estar el caso perfectamente integrado, como fue en el caso del programa de A Toda Máquina, donde la Contralora del Estado, siendo subordinada del Ejecutivo, presentó un caso con faltas graves, acusando a un director general que suponía inhabilitarlo y separarlo de cargo y demás, y terminó exonerándolo el TAE. Porque no encontraron pruebas suficientes y por una serie de razones. Ahora, que esto obviamente... ya no es administrativo, esto ya es penal. Es las dos vías. Las dos vías, pero lo importante aquí es la parte Pero penal. todavía está Y en en donde el tribunal. fiscal anticorrupción ha llegado, ha planteado casos que están mal armados. Están mal armados. Y se los tumban con cualquier amparo. Con cualquier amparo. Pero sí tiene razón, la parte penal. Bien, vamos ahora a la apuesta de la semana. Veamos qué tenemos para estos días. La apuesta antes de salir de vacaciones. ¿Llegarán a los 500,000 los votos sobre el pacto fiscal? Fueron 388,816 votos emitidos por adultos. El ganador más cercano es Diego Petersen, 400,000. Bueno, Diego Petersen siempre tiene otros datos, sus datos le pasan la respuesta. Si es como atinan el precio, si te pasas, pierdes. Claro. Es cierto, le vamos a invalidar Oye, su... lo cierto es su- que Vamos a... No lo damos por bueno. Hay que impugnarlo, consenso. hay que impugnarlo. Diego tuvo Aquí una hay muy buena consenso. racha todo el año pasado. Y entonces le vamos Ya a quitar estuvo esa bueno, última. ya estuvo bueno. Sí, ya Estuvo bien. estuvo bueno. Ajá, por consenso le quitamos esa última. Exacto, no se vale por aproximación, No se vale nadie pasarse, latino. no se vale pasarse. Bueno, pues vamos entonces ahora a la siguiente apuesta que tenemos para esta semana. A ver. Ahí Pues aparece. es sobre el certificado de vacunación, ¿no? ¿Funcionará o no el certificado de vacunación implementado por el gobierno del estado para entrar a lugares públicos como bares, antros, conciertos? ¿Qué dicen, colegas? Y Babel. Oye, o la cambiamos por si caerá alguien por las indagatorias Es de muy la pronto. Contralora. Se no ha caído nadie en 10 años. Que vaya a quedar alguien de aquí al siguiente martes. Pues yo nada más porque quiero que funcione, sí, que funcione, por pura buena onda. No me quiero poner muy académico, pero funcionar para mí sería que ayude a reducir contagios y genere espacios seguros. Yo creo que al principio va a ser difícil su implementación, en un principio, pero creo que va a funcionar a la larga. También creo que va a funcionar. Yo Estamos también muy creo que positivos si en no enero, es un, ¿no? que no va a Sí, ser un andamos caos muy y va a positivos. funcionar relativamente bien. Oigan, colegas, tenemos que cerrar, así que por último, ¿a quién nominamos a La Neta No esta semana? Nos dividimos el nombre, ¿no? Nos dividimos el nombre. Yo- Andrés, Manuel. López Obrador. Señores, está nominado Unánime. el presidente de la República por su Por acto de irresponsable. irresponsabilidad. Sí, por Al presentarse en la mañanera sin cubrebocas, con síntomas de COVID y no haber informado a los asistentes de la posibilidad de que estuviera contagiado. Así que Por puedo su votar por gripita. Andrés, por Manuel, por López o por Obrador. Yo dije López, ¿verdad? Ok. Sí. A ver qué les gusta. Creo que López lleva ganancia, ¿eh? Por su gripita. Por su gripita y su garganta ronca. Muy bien, pues tenemos que irnos. Les agradecemos la atención esta noche con todo respeto y nos vemos la próxima semana. Hasta pronto. We need strong borders,